vamos a realizar primero el análisis del diagrama. Observen cómo vamos a tener una fuente de alimentación, un resistor que lo marcan como R1, otro resistor marcado como R2, un capacitor electrolítico polarizado, porque va a trabajar con voltaje de corriente directa, y un diodo LED que vamos a utilizar como carga. Aquí nos hacen mención o nos muestran de cómo va a ser el flujo de la energía eléctrica. Recuerden que va a salir del negativo, va a pasar por estas líneas que representan los conductores, va a pasar a través del LED. Para evitar que el LED se dañe, porque este es de 9 voltios y el LED trabaja aproximadamente a 3 voltios, entre 2.8 y 3 voltios. Entonces, si yo le conecto estos 9 voltios al LED, lo voy a dañar. Pero tiene la R2 en serie para proteger a ese LED. Esta R2 va a provocar una caída de tensión. Y entonces, de estos 9 voltios, esta va a quitar aproximadamente 6 para que a este LED le lleguen aproximadamente 3. ¿Y por qué digo aproximadamente? Pues porque lo vamos a hacer en la parte práctica. Este diagrama, obsérvenlo muy bien. En este estricto sentido, esta R1 también sería una resistencia que provocaría una caída de tensión. Y aquí se estaría cerrando el circuito y en ese momento el LED enciende. Hasta que se cierra el circuito, el LED enciende. Ahora, aquí observamos lo que se conoce como una divisora de resistencias, porque tenemos un capacitor que está conectado entre las dos resistencias. ¿Para qué me va a servir este ejercicio? Bueno, cuando yo conecte la batería, se va a estar cargando el capacitor al mismo tiempo que el LED va a estar encendido. Pero el capacitor no va a tener el mismo voltaje que el LED. Y vamos a realizar esas pruebas, o sea, vamos a hacer la demostración de esto. Entonces el capacitor se va a estar cargando mientras esté conectada a la fuente. ¿De cuánto? ¿Con cuánto se va a estar cargando? En teoría, un capacitor se carga al valor de la fuente. Es decir, que si yo no tuviese esta resistencia, que solo tuviera aquí un conductor, la fuente, que es de 9 volts, estaría cargando al capacitor con 9 volts y no se va a cargar más de 9 volts el capacitor. Así lo dejes 300 años, no se va a cargar más. El capacitor se va a cargar al valor de la fuente. Pero como tenemos una resistencia, estos 9 voltios no van a estar aquí. Porque esta va a provocar una caída de tensión y no le van a llegar los 9 voltios. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Y estos 9 voltios tampoco le van a llegar aquí. Y también los vamos a medir. Después de eso, vamos a desconectar la fuente. La vamos a quitar. En teoría, si no tuviésemos este capacitor, el LED se va a apagar de inmediato. Pero como tenemos este capacitor, quitamos esta fuente, pero este capacitor va a ser la función de fuente. Porque recuerden que la función de un capacitor es almacenar la energía eléctrica en forma de voltaje para después liberarla. Entonces, mientras la fuente esté conectada, se va a estar cargando el capacitor. Cuando yo quite la fuente, el capacitor va a descargar esa energía que almacenó a través del diodo LED.
Para eso es este proyecto, para que entendamos el funcionamiento de este capacitor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para realizar este proyecto? Una resistencia que dice rojo, rojo, marrón y dorado. De acuerdo a esos colores sería el rojo 2, rojo otro 2, llevaríamos 22. El marrón me indica que pongo un 0 y sería 220 ohms. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos esa resistencia de 220 ohms y vamos a hacer la comprobación. Yo recomiendo que cuando vayas a utilizar un dispositivo, primero lo compruebes antes de utilizarlo. Mira, voy a hacer un acercamiento aquí en la cámara para que tú aprecies. A mí me interesa mucho que tú aprecies muy bien lo que estamos haciendo. Mira, ahí en la cámara ya se ve que está la resistencia de rojo, rojo, marrón. Y de acuerdo al código de colores, esta sería una resistencia de 220 ohms. Pero la voy a comprobar. Y la voy a comprobar con nuestro multímetro. Voy a tomar, porque este es nuestro instrumento de medición. Voy a conectar la punta negra donde dice COM, la punta roja donde está la letra omega, enciendo el equipo y localizo aquí el modo ómetro. Aquí me lo representa con la letra omega. Recuerden que el ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Como mi resistor que voy a medir es de 220 ohms, voy a ver que tiene rangos elegibles. El rango menor es de 200. Este no lo puedo tomar porque 200 es menor a 220. Y significa que si yo elijo el de 200, puedo medir un máximo de 200 ohms. Entonces, el siguiente rango es de 2000. 2000 es mayor a 220. Entonces, yo voy a elegir ese rango de 2000. Voy a poner aquí el resistor. Aquí ponemos el instrumento. Y vamos a realizar la comprobación de esa resistencia. Observemos. Tengo un valor de 222. Pero como tiene una franja dorada al final, que es la tolerancia, y como tiene dorado, es un más menos el 10%. Entonces, 222 entra en esa tolerancia de el 10%. Entonces, esta resistencia sí nos va a servir. También aquí nos indica que necesitamos una resistencia de marrón, negro, rojo y dorado. Esta resistencia sería marrón 1, negro 0, llevaríamos 10, y el rojo tiene un valor de 2, un valor significativo de 2. Entonces, si a 10 le pones 2 ceros, te sale 1000. Esta resistencia sería de 1000 ohms, más menos el 10% porque es el dorado. Ok, entonces tomamos nuestra resistencia y verificamos que tenga, esto es bien importante, verificar que sean del valor, mira, ahí tengo marrón, negro, rojo y dorado. Entonces, de acuerdo a la interpretación del código de colores, es una resistencia de 1000 ohms. Entonces, vamos a hacer la comprobación con nuestro instrumento. Así que vamos a colocar nuestro instrumento aquí.
y procedemos a hacer la medición. Y nos da 991. Está dentro de ese 10%. El 10% de 1000 serían 100. Significa que si esta resistencia, o sea, menos el 10% menos de 1000 serían 900. Y el 10% más de 1000 serían 1100. Significa que si esta resistencia, cuando yo la mida, me da desde 900 hasta 1100, determino que está en buen estado. Y esto se aplica en todas las resistencias que tengan ese 10% de tolerancia. Si tiene el 5, bueno, pues le pones el 5, dependiendo. ¿De acuerdo? Después nos dicen que necesitamos un condensador electrolítico de 1000 microfaradios. En el entendido que ese es un valor en capacitancia. Y la capacitancia es la propiedad que tienen estos capacitores de almacenar energía eléctrica en forma de voltaje. Y aquí tenemos este capacitor que aquí nos dice, mira, 1000 microfaradios a 25 voltios. Y trabaja a 85 grados, desde menos 40 hasta más 85 grados centígrados. En clases anteriores, cuando dimos la clase de capacitores, eso fue lo que les mencioné. Entonces es importante que estemos verificando esos valores cuando vayamos a utilizar un elemento. Luego, en la información que tenemos, nos dice que también necesitamos un condensador electrolítico de 100 microfaradios. Y observemos que ahí tenemos el de 100 microfaradios. Antes de realizar un proyecto, ustedes deben de hacer una lista de requerimientos. Ok, voy a hacer este diagrama. Sí, muy bien, ¿qué necesito? Es lo que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Luego me dice que necesito un condensador de 10 microfaradios. Y aquí vamos a tener ese condensador de 10 microfaradios. Ahí ya lo tenemos. Bien. Pero nos dice también que necesitamos un diodo LED. Y aquí tenemos ese diodo LED. Además de que necesitamos un conector para la batería. Aquí ya lo tenemos preparado. Y por supuesto la batería. Necesitamos una tablilla protoboard, porque aquí es donde vamos a realizar las conexiones. Y ya que hacemos ese chequeo de requerimientos y que vemos que tenemos todo completo, entonces vamos a realizar el circuito. Observemos que aquí está la representación pictográfica de las conexiones que tiene esta es la representación y pictográfica y se llama diagrama esquemático, porque los elementos nos los representan por medio de símbolos. Cada elemento tiene un símbolo. Tenemos que aprendernos esos símbolos. Y acá te hacen esa representación pictográfica, donde te plasman los elementos de una manera lo más parecida a lo real. Ahora entonces, nosotros vamos a tapar esto, porque no lo vamos a conectar guiándonos en esto, porque como que no estaríamos aprovechando mucho esta información. Nosotros vamos a poner aquí nuestra tablilla proto y vamos a guiarnos en el diagrama. Este montaje
lo vamos a hacer aquí en la tablilla protoboard. Para eso sirve una tablilla protoboard. Muy bien. Y lo vamos a hacer por pasos. Primero, vamos a conectar la fuente de alimentación. Para eso voy a conectar esta terminal de color negro ahí y esta terminal de color rojo acá. Después, en el diagrama, observemos cómo conectan la terminal negativa, que él representa con este color negro, al negativo del capacitor. Ok. El capacitor C1 y C1, si yo veo mi información, acá dice C1, es el de condensador de 1000 microfaradios. Tomo el condensador de 1000 microfaradios, identifico la polaridad, aquí está la terminal negativa, que sería esta, aquí donde está la franja y tengo un signo negativo, esa sería la terminal negativa. Entonces necesito respetar la polaridad. Entonces voy a conectar ahí. Ahí ya conecto. Observa cómo está alineado ahí en su grupo de conexión. Está la terminal negativa conectada al negativo. Es lo que me está representando el diagrama. Y al mismo negativo está conectado el cátodo del LED. Voy a tomar el LED, identifico cuál es el cátodo. Denme un segundo. Aquí lo tenemos y voy a conectar ahí. Observa. Voy a hacer el acercamiento. Ahí lo tenemos. Este es el negativo. Está conectado en el mismo grupo de conexión. El negativo del capacitor y el cátodo del LED. Ahí observemos. Voy a hacer el mayor acercamiento posible. Observemos que la estructura más gruesa es el cátodo. Y ahí está conectado. Estas tres conexiones ya las tengo. Estas dos no están conectadas, están separadas, están aisladas estas. Ok. Entonces aquí yo ya realicé esta conexión de acá. Observa muy bien. Aquí yo ya realicé negativo de fuente conectado a negativo de capacitor y a su vez al cátodo de LED. Ahora voy a realizar la conexión del positivo de la fuente a R1. Observo mi información que R1 es de 220, déjame observar bien acá, porque aquí R1 no dice, aquí no dice R1, aquí nada más dice R1, pero no tiene valor. Acá también dice R1, pero no tiene valor. Pero si observo mi información, acá me dice que R1 es de 220 ohms. Y la de 220 ohms es la resistencia que tiene los colores de rojo, rojo, marrón. Entonces identifico cuál es esa de rojo, rojo, marrón. Acá la tenemos. Y entonces una terminal de ese resistor lo vamos a conectar al positivo de la fuente. Voy a hacer el acercamiento para que ustedes observen. Ahí ya lo tengo, miren. Aquí está el positivo de la fuente. Y ahí conecté esta terminal de esta resistencia. Luego, en la otra terminal de la resistencia, de acuerdo a nuestro diagrama, que sería esta,
va conectada al positivo del capacitor. Ok. Debo conectar entonces el positivo de este capacitor a esta terminal. Y eso lo voy a hacer con un puente. Conecto el positivo del capacitor a la terminal de la resistencia. Ahí ya lo tengo. Observen. Aquí ya estoy conectando el positivo del capacitor a este puente y este puente va a traer la conexión a esta terminal. Mira, observa aquí, se ve muy bien. Ahora, de acuerdo a mi diagrama, ya hice esta conexión. Pero de aquí mismo va conectada la resistencia 2 y la resistencia 2 es de 1000 ohms y la resistencia de 1000 ohms es marrón, negro, rojo, que sería esta de acá. Entonces ahí vamos a conectar esa resistencia. Voy a hacer el acercamiento para que observen cómo queda esa resistencia. Aquí ya quedó conectada. De este punto, ya quedó acá, conectada aquí. Y la otra terminal de la resistencia, que es esta, que sería esta de aquí, observemos bien, que sería esta de acá, va conectada al ánodo del diodo LED. Y entonces ahí yo voy a utilizar otro puente que conecte del ánodo del diodo LED a la otra terminal de la resistencia. Voy a hacerles el acercamiento. Me interesa mucho que observen bien. Ahí está. El ánodo del diodo LED, que es este, conecta a través de este puente a la otra terminal de la resistencia. Y así ya queda armado mi proyecto. De acuerdo a un diagrama. Ya solo me falta conectar la fuente. Vamos a hacerlo. Voy a conectar. No. Todavía no, todavía. No, sí, ya. Ya está. Ya está. Pensé que me faltaba el capacitor, pero no, ya. Entonces, ahora sí, vamos a conectar la fuente. Ahí está conectada la fuente y el LED está encendido. Ahora lo que voy a hacer es medir el voltaje de fuente. Para eso voy a elegir, voy a conectar primero punta negra en COM, punta roja en V mayúscula, que es volts. Busco el modo voltímetro de corriente directa y como mi batería es de 9 voltios, voy a elegir el rango de 20. Ahora sí, voy a medir el voltaje de fuente. Observen. En teoría, tendría que medirlo en este cable negro y en este cable rojo. Pero como a esas terminales de conexión está conectado este terminal de esta resistencia y esta terminal del capacitor y del LED, entonces ahí yo puedo hacer la medición. Y observo que mi fuente es de 8.5 voltios. Al diodo LED le están llegando solo 1.8 voltios. Al capacitor le están llegando 7.3 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, observa lo que va a pasar. El objetivo de esta práctica es observar lo siguiente.
tengo aquí la medición de voltaje que está alimentando al LED. Desconecto la fuente y el LED poco a poco va apagándose porque el voltaje va disminuyendo. Voy a tratar de mover el LED, a enfocarlo hacia la cámara para que observemos de mejor manera cómo va a disminuir la intensidad de la luz de LED y cómo va disminuyendo el voltaje. Observen. Ahí está. 1.8 voltios. Desconecto fuente. Cuando desconecto fuente, entra en acción el capacitor. Por eso se va descargando poco a poco. ¿De acuerdo? Si por el contrario, fíjense, voy a quitar el capacitor. Ahí está desconectado el capacitor. Y sigo teniendo 1.8. Pero ahora voy a desconectar fuente. De inmediato se apaga. ¿Observas? De inmediato. Ahora, conecto capacitor. Observa cómo prendió porque se quedó cargado el capacitor. Entonces, ahí conecto fuente. Nuevamente. Ahí está, los mismos 1.8. Desconecto capacitor. Perdón, fuente. Y el capacitor se va descargando. Por eso es que el LED va disminuyendo poco a poco de intensidad. Esa es la acción del capacitor.